chicos, vamos a empezar. Entonces, a ver en lo que se conectan todos. ¿Ven mi presentación ahí? Sí, doctora. Sí, doctora, sí se ve. Ya los escuché, pero otra vez los tenía en silencio. ¿Sí la ven o no la ven? ¿Están viendo mi presentación o no? Sí, sí se ve, doctora. Ok. Bueno, hoy vamos a ver dermatitis por contacto, a ver si alcanzamos a ver las dos, porque tampoco me gusta así de que ya al final ni estén poniendo atención. Entonces vamos a comenzar por dermatitis por contacto alérgica. Y los sinónimos de este grupo de eczemas es eczema por contacto, o también se le conoce como dermatitis por contacto así solito. Y, ahí se me fue el dedo, pero ocurre cuando la piel entra en contacto con algunos agentes externos, la dermatitis por contacto en general, y de estas, la mayor parte, el 80% va a ser de tipo irritante y más o menos el 20% va a ser de tipo alérgica. Entonces vamos a hablar de esta alérgica, que es una reacción de hipersensibilidad tardía que inicia cuando la piel entra en contacto con un químico al que previamente fue sensibilizada. Entonces va a haber una respuesta en la piel y esta respuesta depende de cada químico en particular, no es la misma siempre, y la duración y la naturaleza del contacto también tienen que ver con el tipo de presentación clínica que vamos a ver. Estos químicos se pueden encontrar en productos de cuidado personal, plantas, medicamentos tópicos, materiales de trabajo, etcétera. O sea, están en todos lados donde hay productos hechos por humanos, vamos a poder encontrar este tipo de químicos. Y clínicamente ambas formas, tanto la dermatitis por contacto alérgica como la dermatitis por contacto irritativa, se pueden ver exactamente igual, sobre todo cuando son crónicas. Y bueno, la presentación clásica de la dermatitis por contacto alérgica va a ser una placa eritematoescamosa o vesiculosa con una forma definida o delimitada al área del contacto del irritante. Por ejemplo, aquí les puse dos fotos y en la foto que tiene el inciso A vemos esta placa eritematosa y además tiene vesiculitas. Sobre la placa hay un poco de infiltración, en esta parte se ve un poco de escama y esta es una dermatitis por contacto alérgica a un ungüento con neomicina. Entonces, la neomicina, ¿dónde está? Pues se lo ponen a muchísimos ungüentos que venden de forma comercial. Muchísimos doctores que no son dermatólogos los indican para prevenir, entre comillas, infecciones, porque pues no previene nada, nada más le estás dando un riesgo al paciente de darle una dermatitis por contacto alérgica. La neomicina es algo muy frecuente, por ejemplo, a este bebé seguro su mamá le puso vitacilina, la vitacilina, acuérdense que tiene neomicina, entonces, pobre niño ya le dio ahí una reacción alérgica. Y en la parte de abajo vemos ahí igual bien esta placa eritematobesiculosa, incluso ya se formaron ampollas amarillentas y tiene la forma como de algo ahí que se rozó y esta es una dermatitis por contacto alérgica a la hiedra venenosa, que aquí en México no es muy común, esto es mucho más común en Estados Unidos porque aquí no somos endémicos de esta planta, no hay mucho esta planta, pero en Estados Unidos sí. Y, caray, ¿qué pasó? Yo ya no veo nada, ¿ustedes sí? A ver. Ya se ve otra vez. ¿Ya se ve otra vez? Ok. Entonces, la mayoría de las veces el paciente no busca atención porque el paciente, en las formas clásicas, pues el paciente se da cuenta es que algo le hizo una reacción alérgica, no es como que pues, el mismo paciente se hace el diagnóstico y más bien acuden a la consulta cuando el paciente no tiene clara una relación o no identifica algo que se lo está detonando, entonces es cuando ya los vemos en la consulta. La epidemiología, igual hay otra vez, perdón, mi error de dedo, afecta a todos los grupos de edad y sexo y hay algunos patrones de alérgenos más comunes en algunos sexos. Por ejemplo,
algunos que están en cosméticos, pues afectan más a las mujeres, o algunos que están en ciertas ocupaciones donde la mayoría son hombres, como derivados del cemento, pues va a ser más en hombres, y así dependiendo del alergeno, también dependiendo la ocupación. Y tenemos nuevos alergenos cada año. Se actualiza esta base de los alergenos más comunes, es muy grande. Existe la Asociación Internacional de Dermatitis por Contacto Alérgica y Alergenos, donde se actualiza el alérgeno del año, el más común. Perdón, alérgenos, lo correcto es alérgenos, pero aquí como que en México le tendemos a quitar o poner acentos a las cosas. Y pues como inventan nuevos químicos, hacen nuevos químicos, nuevos conservadores, nuevos perfumes, nuevas fragancias, pues van saliendo año con año cosas nuevas. En cuanto a la fisiopatología, este es un tipo de hipersensibilidad tardía, entonces el paciente siempre va a requerir una sensibilización previa y esto ocurre porque el alergeno penetra a la piel. Y ya una vez que el alergeno penetró, se une a alguna proteína del huésped, esto se llama aptenización, ¿no? Y entonces ya se convierte en un antígeno. Entonces el alergeno, cuando estamos hablando de inmunología, si se acuerdan de sus materias básicas de inmuno, pues va a ser un apteno. ¿De acuerdo? Y entonces las células presentadores de antígenos en la epidermis toman este apteno, lo transportan a los ganglios linfáticos y ahí empieza ya la diferenciación de células T. Este proceso normalmente lo inician los mismos queratinocitos, y los queratinocitos, cuando se dañan o cuando los alteramos o los estresamos, empiezan a producir citocinas cuando se contactan con este apteno, ¿no? Y esto activa el sistema inmune innato. Entonces hay activación de los receptores tipo TOL o TOL-like receptors, y hay un efecto directo del apteno en las células presentadoras de antígenos. Entonces, estas células presentadoras de antígenos son funcionan algunos macrófagos, algunas células dendríticas y las células de Langerhans, ¿no? Y también, pues, se cree que, bueno, no se cree, ya sabemos que también los queratinocitos también pueden funcionar como células presentadores de antígenos. Y esto va a hacer que se desencadene producción de interleucinas 1 beta y interleucina 18 por los inflamosomas del queratinocito y factor de necrosis tumoral alfa. Ay, otra vez, ¿por qué? No sé, como que no se pasa. A ver, esperen. No sé, a ver. Entonces, esta respuesta generada por la mayoría de los aptenos en este tipo de reacción es de linfocitos TCD8, y estos también inducen la respuesta de las células T reguladoras, pero depende de la dosis del apteno inicial. Y este es un esquema donde vamos a resumir todo lo que les acabo de explicar de forma más esquemática. Entonces tenemos al antígeno, que ya sabemos que es la unión de un apteno con una proteína del huésped. Entonces ya este antígeno viene aquí a la célula, por ejemplo, esta es una célula de Langerhans, estas son residentes de ahí de la epidermis, y los queratinocitos también, ambos los dos funcionan como células presentadoras de antígenos. Los queratinocitos producen inflamosomas, interleucina 1, factor de necrosis tumoral, factor estimulante de colonias de células de granulocitos y monocitos, y esto hace que estas células presentadoras de antígeno se atraen las especializadas, las dendríticas, y migran ya con el apteno que tienen y van a los ganglios a activar, a reclutar células T, que son las células T naive, y ya con la presentación del antígeno ya se hacen células T, en este caso CD8, mediante la expansión clonal. Entonces ya el linfocito T después llega cuando hay
cuando vuelve a entrar en contacto con el antígeno, el queratinocito detona la señal y ya entonces vienen mediante el proceso de inflamación, que ya espero que se sepan muy bien, todas estas linfocitos a tratar de destruir estos antígenos que se encuentran. Y también una vez que ya están los linfocitos T, aquí ya están migrando, ya están las células efectoras, ya esto ya es, esto cuando lo vemos, por ejemplo, en una biopsia, se llama exocitosis, cuando vemos todas estas células inflamatorias en la epidermis, macrófagos, células mastocitos y neutrófilos que generan mucha inflamación en la piel. Y en cuanto a la presentación clínica, vamos a tener la típica aguda, que son las placas eczematosas. ¿A qué le decimos eczema? Eczema le decimos a una placa con eritema y que se ve piel llorosa, ¿no? Como así como que si estuviera llorando la piel, pues vamos a ver edema, ampollas o vesículas rotas con exudado seroso, y entonces a todo eso se le conoce como piel llorosa eso es un eczema o una reacción eczematosa o una placa eczematosa. Y normalmente son placas bien delimitadas y intensamente pruriginosas. Entonces debe de haber prurito, si no, no es, ¿ok? Y tenemos la presentación ya crónica, donde más que la reacción eczematosa, vamos a ver placas liquenificadas o muy escamosas, escama muy gruesa, con cambios ya crónicos. Y esto ya puede ser una distribución más difusa, no siempre está ahí localizada la dermatitis por contacto. Puede desatar esta reacción solamente en el sitio de contacto, pero también lo puede desatar en otros sitios donde no está el alergeno, ¿no? Se detona como una reacción en cadena y podemos ver lesiones a distancia. Entonces, no necesariamente tienen que estar en el sitio de contacto. Ay, otra vez. Y tenemos, por ejemplo, esta presentación, una dermatitis por contacto alérgica aguda. En la foto de arriba vemos esta placa con eritematopapovesiculosa, delimitada al área de distribución, muy pruriginosa, una típica. Y tenemos en el contraste abajo una lesión crónica en un fototipo más alto, 5 o 6, donde tenemos esta placa con hipopigmentación y unas pápulas ahí ya crónicas, liquenificación y escama fina. Y esta es una dermatitis por contacto alérgica al dicromato de potasio, que es un componente que se puede encontrar en los zapatos porque se usa para tratar las pieles. Y ambas son por dicromato de potasio, solo que una es aguda y una es crónica. Tenemos aquí igual nuevamente una dermatitis por contacto alérgica aquí peribucal. Vean cómo está esta reacción aguda, muy eritematosa. Ahora, si el paciente no es blanco, es un paciente de fototipo 4, 5, 6, no se va a ver tanto eritema. Hay que ser un poco más observadores para ver bien el eritema. Y en la parte de abajo, vean cómo esta mujer tiene todos los dedos y la reacción le llega hasta las muñecas. Solamente que aquí las manos, acuérdense que la piel acral tiene un estrato córneo diferente, por eso no se ven las ampollas, pero si ustedes son observadores pueden ver todo el eritema, incluso que es un fototipo 6, se puede ver todo el eritema aquí en la palma de los dedos, y en cuanto hace la transición de la piel a piel no acral, ya se ve esta placa vesiculoampollosa eritematosa y haciendo estas ampollas o flictenas gigantes que se ve que está en sufrimiento, ¿no? Lo ves y dices, ouch, eso o le duele o le da muchísima comezón. Esta nuevamente de una dermatitis por contacto alérgica a neomicina, se puso su vitacilina, qué buena medicina, o su, ¿cómo se llama este otro que les encanta? El neomicina, ay no, uno que les encanta ponerles a las heridas, los no dermatólogos. Y esta reacción de abajo es una
igual la hiedra venenosa o urishol, que no lo tenemos aquí en México, la paciente se puso unos guantes que tenían, por eso se ve ahí bien delimitado dónde acaba la lesión. Y también tenemos el tipo edematoso. Entonces, no siempre se ven eczematosos. Por ejemplo, la señora de la derecha, pueden ver mucho edema, mucho edema, vean el párpado, hasta parece como angioedema, pero bueno, no, es una reacción a la metilisotiazolinona que está en muchos, que lo usan de conservador en muchos tintes o en algunos productos de cuidado. Y este niño también se contactó aquí con hiedra venenosa y la reacción le puede generar mucho edema, que no es angioedema, ¿no? Entonces, esto no es angiedema, tiene mucho edema la reacción en párpados a veces, pero no quiere decir que sea angioedema, ¿no? Hay que tener muy buen ojo clínico y conocimiento para determinar que esto pues no es un angiodema, el paciente no le necesitan poner antihistamínicos. Y también la distribución puede ser más difusa o diseminada dependiendo de la etiología, ¿no? Por ejemplo, este señor aquí le cayó algo en toda la pierna o también puede ser una reacción fotoalérgica, ¿no? Algo sensibilizante a la radiación UVA-UVB, y entonces se genera. Esto es por ocupacional, seguramente algo en su trabajo. Creo que fue a cacahuates, entonces seguramente tiene alergia a alguna de las proteínas de los cacahuates, y si hay polvito muy finito y se le metió al pantalón, pues ya le generó ahí toda la reacción. Esta es más edematosa, esta no se ve eczematosa, entonces también se pueden ver reacciones no eczematosas. Y, por ejemplo, esta es la clásica, el níquel. El níquel es de los principales alergenos, los más comunes. Y aquí es porque muy frecuentemente los pacientes o la gente en general usa mezclilla, el botón tiene metal y el metal, que no es un metal fino, seguramente va a tener níquel o la hebilla del cinturón. Y vean cómo tiene aquí su plaquita de eczema en el ombligo. Esta está muy fácil de hacer el diagnóstico. Y existen algunos exámenes para ver si tienen el paciente contactantes. Por ejemplo, en esta imagen, ven cómo el hisopo lo pasó y se pintó de rosa, quiere decir que esa parte del metal del lente tiene níquel. En cuanto a la patología, en realidad no es necesario tomar biopsia, pero nos va a ayudar a escribir otros diagnósticos. Cuando no tenemos bien claro, estamos sospechando otra cosa, entonces sí hay que tomar biopsia muchas veces. Y pues va a depender la clínica, ¿no? La clásica es una dermatitis espongiforme. No tienen que saber esto, a menos que pues, quieran tomarle una biopsia al paciente, pero vamos a ver una dermatitis espongiforme. Eso quiere decir que hay espacio o hay distensión entre los queratinocitos, como en la imagen de abajo es algo sutil. Ya con un poquito de cambios más crónicos, vemos cómo está la epidermis hiperplásica, hasta acá no debería de estar. Esta aquí es una espongiforme ya crónica, estos cambios ya son muy crónicos, y vean todo el infiltrado de aquí abajo. Y la de arriba es una aguda muy intensa, incluso tiene la espongiosis, pero también tiene formación de vesículas intraepidérmicas y llena de células inflamatorias. Hasta acá se ven los eosinófilos, y acá abajito también es muy frecuente ver eosinófilos y linfocitos. Las pruebas de parche es el estándar diagnóstico para una dermatitis por contacto alérgica, y se usan estos paneles de alérgenos, así como ven en la foto, se enumeran y se pegan en la espalda. Y normalmente vienen entre 25 a 36 alérgenos por panel, y existe un panel o sea, dirigido a distintos ocupaciones o a distintos materiales según lo que el doctor esté sospechando. Entonces, hay unos extendidos donde aumenta un poquito el rendimiento.
No las pruebas de parche no son así como, de que ahí te va a salir, a veces hay que hacer 2 o 3 veces después hay que repetirlas. Entonces, el rendimiento varía mucho, varía también quién los aplica. Quien lo aplica sí debe tener experiencia porque debe de saber cómo hacerlo. Desafortunadamente en México no están tan, pues no los hacen tantos doctores. De hecho, en donde yo me entrené, había una sección para pruebas de parche, pero eran muy costosas, la mayoría de los pacientes no los podían pagar y ahorita ya los hacen hubo unos cambios ahí en la administración hospitalaria y, por ejemplo, en el GEA González ya los pacientes que son pacientes ya no se les cobra, pero en general, o sea, más bien, tanto en el medio privado como en el medio público es difícil accesar a ellos. ¿Por qué? Pues no sé, porque pues México, no sé por qué es tan difícil hacerlas, pero normalmente hay dermatólogos que se dedican a hacer pruebas de parche. Y la lectura se realiza bajo los criterios del sistema internacional, entonces tenemos el de una cruz con negativo, o sea, como que más o menos, una cruz, reacción de 2 cruces, reacción de 3 cruces, reacción negativa y reacción por contacto irritativa, ¿no? Que ahorita la vamos a ver, es diferente a la alérgica. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, una de más o menos, la B sería una cruz, cuando vemos eritema, si tiene una escala, ¿no? Un poquito de eritema y escama. Esta, por ejemplo, la E es una 3 cruces, ¿no? Vean toda la reacción que se generó, la infiltración, esta vesícula ampolla o hasta parece que es una pápula ya y que está a punto de explotar y cómo la reacción se sale por mucho de donde estuvo en contacto el alergeno. Este igual es una reacción, ahí van las papulitas 2 o 3 cruces. Y aquí es un ejemplo de cómo hicieron el cuadrículo de todos los alérgenos, pero hubo unos que sí reaccionó y unos que reaccionó de forma débil. Este es al níquel y este es a la parafenilenediamina. Ahí se alcanza a ver. Y al cuaternario 15 o 16. Entonces, pues tenemos los alérgenos, perdón, más comunes. Este es, por ejemplo, por el grupo de dermatitis por contacto de Norteamérica, que es Estados Unidos y Canadá. En Latam, pues no hay grupo de dermatitis por contacto, pero sí hay algunos especialistas que nos ayudan con estas pruebas de parche. Y tenemos al níquel, que es el responsable hasta en el 20% de las reacciones alérgicas y cuando se combinan las reacciones definitivas, probables y posibles combinadas, es la mitad de todas las reacciones. Al mix de fragancia 1 tenemos el 11%, la metilisotiazolinona, igual es de los más comunes, la neomicina, vean que es súper común, la bacitracina también es súper común, entonces, ay, ¿cómo se llama esta pomada? Si alguien se acuerda, la que tiene bacitracina, polimixina y no sé qué otra cosa le ponen ahí. ¿Barmesil? ¿Eh? ¿Cuál? ¿Quién dijo? ¿Quién habló? Es que no, como estoy con la pantalla, no los veo. Ah, ¿no es Barmisil? No, el barmisil tiene gentamicina, todavía peor. No, pero hay una que neosporin es la famosa. El cloruro de cobalto, el bálsamo de Perú, es igual súper frecuente, y la fenilenediamina también es de los más frecuentes. El formaldehído, vean, para toda la gente que le gusta hacerse queratinas, no hay queratina que no de estas, bueno, les llaman queratinas, estos como alaciados permanentes que no le llaman alaciado permanente, que como que te quieren engañar que es algo es algo súper bueno para el pelo. Bueno, pues no existe uno que no contenga formaldehído y entonces a veces hacen dermatitis por contacto alérgicas y les hace una reacción súper intensa en la piel cabelluda. La metilcloroisotiazolinona o la metilisotiazolinona también es súper frecuente.
Y si se mezclan, vean, o sea, estos son de las sustancias más frecuentes, aunque hay muchísimas más, ¿no? Este es un ejemplo. Y aquí vemos una dermatitis por contacto alérgica, vean la manita, este ya es una reacción más crónica, donde vemos el eritema, escama y cómo está ahí bien delimitado. Y esta imagen que en en las de las primeras fotos, como la reacción al tatuaje, que de reacciones a tatuajes pueden ser muchos tipos de reacciones, no es la misma siempre. Pero bueno, en esta una reacción eczematosa y en este caso es una reacción a la parafenilenediamina, que es un conservador que está tanto en los tintes de pelo como en el henna. El henna, porque el henna que venden no es natural, ya está industrializado y le ponen conservadores, si no, pues se echaría a perder, ¿no? O sea, todo lo que ven todo lo que ven que tiene fechas de caducidades prolongadas, pues tiene algún tipo de conservador y estos los más frecuentes les ponen parafenilenediamina. Entonces, muy común luego muy común que, no sé, alguien detecta que hizo una reacción alérgica, una dermatitis por contacto alérgica al tinte de pelo y dice, bueno, pues ahora me voy a pintar con henna y pues le sale igual o peor porque el henna también tiene parafenilenediamina. Y tenemos aquí unos ejemplos. También la dermatitis por contacto alérgica puede resultar en una reacción sistémica, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles? Tenemos algunos medicamentos como el etilenediamina, el hidrocloruro de etilenediamina, en donde va a estar en la hidroxicina y en la cetiricina, también estos dos lo pueden contener, y en la aminofilina cuando se administra de forma IV. Las quinolonas también pueden dar una reacción sistémica, sobre todo cuando se las inyectan más frecuente, pero también vía oral, la ampicilina, la neomicina y la neomicina, como es del mismo grupo, pues aquí está la gentamicina, la streptomicina y la canamicina. Entonces, pues sí, ya también, o sea, obviamente quien hizo Barnisil, pues no fue ningún dermatólogo, no fue alguien que se le ocurrió, no tiene la más mínima idea de qué sustancias pueden llegar a ser muy alergénicas, esto es de lo más común, e incluso también los corticosteroides tópicos. Existen en las pruebas de parche pruebas para determinar tenemos algunos corticosteroides tópicos que también frecuentemente hacen dermatitis por contacto alérgica. Y el Tiuram, que lo encontramos en el disulfiram, que bueno, no sé si se acuerdan o alguien que haya estudiado mucho en su clase de farma, para qué usan el disulfiram. No se acuerdan, no lo estudiaron. Bueno, y los metales, el níquel y otras sales, el níquel en las sales metálicas también se puede encontrar en la comida, hay muchas comidas que tienen altos contenidos de níquel, o por ejemplo en el catéter, ¿no? La punta del metal del catéter. También hay otros metales como que es muy raro, por ejemplo el titanio, y entonces cuando hay placas de titanio o el artefacto, la prótesis tiene titanio y el paciente tiene dermatitis por contacto alérgica, y si esto lo introducen a su cuerpo, va a generar lo mismo, y entonces el paciente tiene una cosa en la piel y pues ahí están los ortopedistas o los cirujanos preguntándose qué podrá hacer, pues muchas veces el metal que tiene adentro que le está provocando la dermatitis por contacto alérgica. Algunas plantas como la hiedra venenosa y también cuando las nueces de la India o el mangostán, algunas plantas con crisantemo o la manzanilla también puede generar reacciones alérgicas, sobre todo si el paciente tiene antecedentes de exposición abundante, y las fragancias, algunas como las especies, la pasta de dientes, y entonces esto puede hacer que el paciente tenga una exposición sistémica y podemos ver la reacción en todos lados.
Entonces, y el ácido sórbico, entonces por ejemplo, el ácido sórbico que es un conservador que puede venir hasta en el punto 2. A ver, déjame ocultar esto que hay. Ignorar. ¿Qué pongo? ¿Qué dice aquí? ¿Ven mi pantalla? Ya no. No. No, doctora, no ve. Hay a ver, esperen. Esperen, como que se cerró. Ah, ¿ahí la ven? ¿O No, ya no? doctora, todavía no. No, doctora. Ay, ¿qué pasó? Ay, es que tiene miren, este letrerito, Ya se ve, doctora, ahí ya se ve. y vean, ¿lo ven? Y no veo, ya, ¿lo ven o no? La pantalla ya se ve. Ah, ok, perfecto. Entonces, y el formaldehído también está en el aspartame, que es un endulcorante artificial. Entonces, hay muchas de estas que empiezan por la piel, muchas de estas reacciones que también están en otras formas en donde el paciente puede tener exposición sistémica y dice, no me puse nada, pero si se expusieron a de estos alérgenos de forma sistémica, lo van a tener. Entonces, por ejemplo, tenemos esta manita que están viendo, es un paciente que se sensibilizó previamente a letilenediamina y después le dieron aminofilina y vean su manita cómo está presentando una reacción eritematoedematosa, vean cómo se puso ahí su manita. Los diagnósticos diferenciales son la dermatitis atópica, ¿no? Porque igual es una cosa eczematosa, también es un eczema, y la dermatitis por contacto a proteínas, que pues esto ya es como un poco de más conocimiento avanzado, pero también hay dermatitis por contacto a proteínas, que es por hipersensibilidad tipo 1, ¿no? No es esta retardada, sino es otro mecanismo inmunológico, como por ejemplo al látex, ¿no? O algunas proteínas de alimentos como el camarón o el kiwi. También la dermatitis por contacto irritativa, la dermatitis por éstasis, la dermatitis seborreica, dependiendo en qué parte de la cara lo estemos viendo, la rosácea, la psoriasis o una tiña. Entonces, por ejemplo, aquí les puse una foto de estos párpados, como tiene mucho eritema ahí, tiene la piel, los pliegues están acentuados, entonces ahí sabemos que hay edema también, hay un poquito de escama, como que este eczema ya es un poquito más crónico. Y hay algunas causas frecuentes, como por ejemplo las fragancias. Si la paciente usó un perfume y se disparó, luego echan al aire para que les caiga en la cara. Algunos conservadores, como el Quaternium 15, la hidantoína, la meticloroisotiazolinona, todos estos, los antibióticos tópicos, algunos metales, por ejemplo, con el enchinador de pestañas o algunas cosas que vienen en las sombras, como el cloruro de cobalto o algunos surfactantes, como la cocamidopropilbetaína o la miodamina. Entonces, por ejemplo, estos párpados sí que puede ser una dermatitis por contacto, pero también, por ejemplo, puede ser una dermatomiositis, ¿no? El eritema en el heliotropo se ve exactamente igual. O puede ser una dermatitis atópica, ¿no? Que está ahí también afectado. Puede ser una rosácea ocular también. Entonces, no se puede por solamente la imagen hacer el diagnóstico, ¿no? Uno tiene que hacer la historia clínica bien y determinar cuál de todos estos que les mencioné es nuestro principal diagnóstico.
puede ser una fotoalergia. Y por eso cuando, no sé por qué piensan que los dermatólogos con una imagen, ay, sí, ya, o, ¿qué es esto, no? O interconsultan así o mandan así, ay, doctor, ¿qué tengo? O les mandan a ustedes, ay, dime qué tengo. Pues no, 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 no es así de que tengo ver la imagen, porque muchas cosas pueden dar esa misma imagen clínica. Entonces hay que hacer una historia clínica completa, ver los antecedentes del paciente y ya dependiendo de eso sospechar. Y si no nos cuadra el diagnóstico, entonces no se queden con o sea, con ese diagnóstico. Si no le da prurito, pues no es dermatitis por contacto. En cuanto al tratamiento, hay que educar al paciente y con educación hay que explicarle esto que ustedes les acabo de explicar, ¿no? Hay una sustancia a la cual fue previamente sensibilizado, seguramente porque esa piel permitió la entrada o penetró o pues simplemente ya se había sensibilizado previamente o muchas veces el paciente tiene heridas y entonces se ponen vitacilina y ahí se sensibilizan porque la piel está abierta y es más probable que el apteno penetre cuando la piel no, la barrera cutánea está dañada o en quemaduras. Por eso que se estén poniendo cosas irritantes o antibióticos tópicos sobre quemaduras no es recomendable porque podemos estarle propiciando al paciente que se sensibilice a alguno de estos aptenos. Entonces, hay que darle información sobre el alérgeno. Entonces, supongan que ustedes pues no tienen las pruebas de parche, bueno, lo van a referir con alguien que le pueda hacer sus pruebas de parche. Y una vez que ya tenemos esta información sobre el alérgeno, ya el paciente sabe a qué es alérgico, hay que enseñarle cómo buscar. Mira, vas a ir a los ingredientes y vas a buscar, y este mismo químico tiene varios sinónimos, ¿no? No siempre le ponen igual, a veces se llama bálsamo de Perú y a veces le ponen mixoera no sé qué, o a veces le ponen DD15. Entonces, todo eso hay que explicárselo al paciente. También hay que explicarle que algunos productos les cambian. Entonces, si él se estaba poniendo una crema que no le causaba reacción y de repente reformularon, pues no va a tener los mismos ingredientes siempre, ¿no? Las marcas pueden reformular, así como pues, los alimentos se reformulan y pueden agregarle ingredientes a los que pueden presentar alergia y también si dicen, no, pues es que yo lo que me pongo este shampoo porque no tiene metiltiazolinona, eh, pero se cambian de país o se van, resulta que se mudaron a otro país y ahí quieren comprar la misma marca, tal vez en ese país las regulaciones son diferentes y entonces el mismo producto tiene diferentes ingredientes en otro país, ¿no? Eso es súper, súper común y hay que enseñarle cómo sustituir adecuadamente. A ver, ok, entonces no puedes usar estos shampoos que contengan esto, hay que enseñarle qué shampoos sí pueden usar porque pues el tratamiento es evitar el alérgeno, ¿no? Y si lo hacemos adecuada y correctamente, pues entonces ya el paciente no va a presentar la reacción de hipersensibilidad. Una vez que ya tenemos identificado al alérgeno causal, usamos corticoides tópicos normalmente y sistémicos si es necesario o si está medio difícil o impráctico usar los corticosteroides tópicos, damos sistémicos. Y hay que tratar las dermatosis asociadas porque muchas veces el paciente no solamente va a tener dermatitis por contacto alérgica. Yo diría la mayoría de las veces es más complicado así que la foto del pañalito o la foto de la hiedra venenosa. Ah, muy fácil ese diagnóstico, pero la mayoría de las veces cuando el paciente va a consulta es porque no está así de fácil, ¿no? Cuando está así muy fácil, los pacientes solitos se diagnostican y se tratan y entonces no van a consulta los casos que están difíciles, que no puedes distinguir bien si es una alérgica o una irritativa, si además el paciente tiene eczema, tiene dermatitis atópica y ya se complicó con una dermatitis por contacto irritativa o ya no sabe si también es alérgica. Entonces, hay que tratar también el contexto del paciente, ¿no? O sea, es un paciente viejito y ya tiene ahí su dermatitis por éstasis, entonces también hay que tratar las otras dermatosis que el paciente nos llega.
Ok, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta? A ver, Christopher. Sí, doctora. Bueno, se mencionó que, bueno, mencionaba que se ocupan los corticoides de forma tópica. ¿Esos de cuál se ocuparían? ¿De alta, media o de muy alta potencia? Eso depende de la edad del paciente y la topografía. Por ejemplo, en pies y manos, el estrato córneo es muy grueso, entonces normalmente siempre usamos esteroides súper potentes y oclusivos, ¿no? Si la reacción está en la cara, pues existe un grupo que pues, ustedes no tienen por qué saberlo, pero bueno, existe un grupo de esteroides que se llaman soft steroids, que son esteroides de mediana potencia, pero con muy pocos efectos secundarios. Y hay, en México tenemos, pues digamos, de los tres clásicos, dos están disponibles. A veces son medios difíciles de encontrar porque son más especializados, pero sí tenemos estos soft steroids que los utilizamos cuando necesitamos más potencia. Y en los pliegues, en los párpados, o si es un bebé, un niño pequeño, pues siempre usamos de mediana potencia o podemos usar de alta potencia por esquemas muy cortitos. Y bueno, si está muy diseminado, se da un esquema con corticosteroides sistémicos. Que bueno, para prescribir un corticosteroide sistémico, pues deben de saber vida media, efectos secundarios, que va a tener el paciente y cómo darlo, ¿no? O sea, si no saben, pues mejor no lo den, ¿no? Es más, es más fácil, pero muchas veces, si es una reacción que está en muchas partes del cuerpo, pues no le vas a decir al paciente que compre 30 tubos de crema, pues le va a salir súper caro y a ver, no sé si ustedes hayan intentado estarse poniendo un medicamento 2 veces al día en muchas partes del cuerpo, entonces muchas veces damos sistémicos y lo principal en la dermatitis por contacto alérgica es identificar al alérgeno, si se dieron cuenta, esa es la primera. Ya una vez, si ya se tiene identificado el alérgeno, bueno, ya podemos tratar la parte del eczema. Ok, doctora. Sí, gracias. ¿Alguien más? Ok, bueno, entonces vamos a pasar ahora a la dermatitis por contacto irritativa. Entonces, como introducción, bueno, este igual es un trastorno inflamatorio de la piel que resulta de la activación del sistema inmune innato por efecto citotóxico directo de un químico o un agente físico. Y esta se considera una enfermedad ocupacional muy importante en países desarrollados, donde el sistema de salud trata bueno, tiene incluidos todos los especialistas y la mayoría de la gente tiene acceso a los servicios de salud por especialistas. Bueno, tienen muy bien contadas sus estadísticas, como esta es de las enfermedades con más carga económica para estos países. En nuestro país también, solamente que pues no se cuenta y no se sabe porque nuestro sistema de salud está un poco eh, atrasado, pero igual. Y es de las ocupacionales que hay otras dermatitis ocupacionales, esta igual ocupa entre el 70 y 80% y es el segundo lugar. O sea, en enfermedades ocupacionales generales, o sea, después de las musculoesqueléticas, de las típicas lumbalgias o de que ya el trabajador, ya la rodilla, no sé qué, le duele, después de esa sigue la dermatitis por contacto irritativa. Y más o menos la prevalencia va entre 50 a 70 casos por cada 100,000 trabajadores. Ay, discúlpenme, esperen, voy a silenciar a mi perro, esperen.
Ok. Y listo. Y a ver, voy a ocultar este letrerito. Ujú. No, este no es. A ver, sí ven mi pantalla, ¿verdad? Entonces, las manifestaciones clínicas de la dermatitis por contacto irritativa se determinan dependiendo las propiedades de la sustancia irritante en primer lugar, del huésped, la respuesta que monta el huésped y algunos factores ambientales. Y como por ejemplo el pH, la concentración de la sustancia, que tantas sustancias estuvieron en contacto, la presión mecánica que ejerció esta sustancia, la temperatura, la humedad y la duración del contacto. Por ejemplo, la baja humedad y el frío disminuyen el contenido de agua en el estrato córneo y esto hace que aumente la permeabilidad a ciertas sustancias como jabones, detergentes, ácidos, bases y solventes. Y, por ejemplo, el frío por sí solo hace que la plasticidad del estrato córneo disminuya y entonces se hace mucho más rígido y es más fácil que se fisuren los pacientes o se rompan. O, por ejemplo, en los labios, ¿no? Cuando hace frío es más fácil que tengan una queilitis, que el estrato córneo de los labios se parta y se abra simplemente porque las características ambientales cambiaron y esto tiene impacto directamente sobre la epidermis. También el frío puede ser un factor protector, por ejemplo, con el sodio lauril sulfato, cuando se lavan las manos, los jabones, los detergentes tienen sodio lauril sulfato y pues, el frío hace que no penetre tanto, a diferencia que si usan agua caliente, ¿no? Entonces, no siempre el frío es malo, a veces puede ayudar un poco. Y, por ejemplo, la oclusión, o sea, tanto el frío y la baja humedad, pero también si tenemos humedad excesiva y oclusión, esto va a aumentar el contenido de agua en el estrato córneo y va a aumentar la absorción de sustancias solubles en agua, ¿no? Entonces también tenemos el otro extremo, si nos pasamos de humedad, van a penetrar otros solventes, otras sustancias que son hidrofílicas. Y la piel irritada siempre es susceptible de sensibilización alérgica, entonces si la piel se empieza a irritar o se empieza a contactar algo que no era una dermatitis por contacto alérgica, va a volverse una alérgica después de que ya se irritó muchas veces, ya rompimos o ya alteramos la barrera cutánea, ya los queratinocitos están estresados, alterados y eso se puede hacer alérgico. Los factores de riesgo, por ejemplo, una enfermedad de la piel preexistente, los pacientes que tienen dermatitis atópica tienen 13.5 veces más de riesgo de presentar una dermatitis por contacto irritativa. La reducción en la filagrina nos da esto porque, bueno, la epidermis no tiene sus cualidades normales, entonces absorben o están vulnerables. La región anatómica, las manos están afectadas en el 80% de las veces, porque con las manos tocamos todo. La actividad sebácea, entonces, si es un paciente de piel seca, está más en riesgo que si es un paciente de piel grasa. Para ciertas cosas, hay ciertas cosas que son al revés, pero también influye. Y en general tenemos más vulnerables a estos dos extremos de la edad, a los niños y los ancianos, por su capacidad de mayor, absorben más y porque el estrato córneo es más delgado en estos dos grupos de edad. La exposición excesiva al agua, jabones o a detergentes, o gente que tiene que utilizar un equipo de protección oclusiva, o personas que se lavan más de 20 veces al día las manos, por ejemplo, las enfermeras o muchos doctores. Esto ya es más común y más tratado que en los hospitales, bueno, tengan limpiadores o desinfectantes no irritantes o usen sustancias que no alteren o no hagan disrupción en la barrera cutánea. Pero pues antes era súper frecuente, ¿no? Los que son estilistas están en constante contacto con el agua. En la foto de aquí pueden ver
este paciente que usa equipo de protección muy oclusiva aumenta contactado con algunas sustancias seguramente del zapato, porque es donde tiene mucha más fricción. Entonces, ambos pueden ser causantes. En cuanto a la fisiopatología, la evidencia sugiere, no se sabe exactamente la fisiopatología, así como en la alérgica que sabemos exactamente bien. En esta no así tan molecular, no tenemos porque hay de muchos tipos, pero los queratinocitos activados, que también están involucrados en la otra dermatitis por contacto, actúan como transductores de señales. Entonces, el irritante induce una respuesta de los receptores de reconocimiento de patrón, como los Toll-like receptors, y hay producción de prostaglandinas, leucotrienos, neuropéptidos y citocinas. Y las citocinas de aquí son las más importantes porque estas median la interacción entre las células T y la inflamación. Sí están viendo mi presentación, ¿verdad? No estoy. Sí. Sí, doctor. Y hay varios mecanismos fisiopatológicos. Tenemos la desnaturalización de las queratinas epidérmicas por directo, o sea, acción del químico. Se puede haber una disrupción de la barrera, daño a la membrana celular, un efecto citotóxico directo y también vamos a tener el daño agudo contra el daño crónico. Entonces, por ejemplo, aquí hay varios irritantes y sus mecanismos de toxicidad. Los detergentes, ¿qué hacen los detergentes? El jabón, salvo en polvo, que hasta te lo echas en las manos y te tienes que enjuagar como 25 veces porque te está quitando todo el manto lipídico. Se sientes como te penetra en la piel y te chupa hasta el último gotita de aceite que produce tu piel. Hace una disrupción en la barrera, por eso mismo, porque barre con todos los lípidos, hace desnaturalización de las proteínas y produce toxicidad a las membranas celulares. Los ácidos hacen desnaturalización a las proteínas, entonces hay muchos ácidos que utilizamos por este efecto para justamente llevarnos algunas células, entonces esto nos sirve también en algunos casos como efecto terapéutico, eso es lo que queremos lograr, y algunos hacen citotoxicidad, por ejemplo, hay algunos como el ácido glicólico. Los alcoholes que hacen desnaturalización de proteínas y los álcalis también hacen desnaturalización de los lípidos de la barrera, citotoxicidad a través de inflamación celular. Entonces hay muchos productos de limpieza que son alcalinos, pero también en muchas ocupaciones los pacientes están expuestos a este tipo de sustancias. Algunos aceites producen desorganización de los lípidos de la barrera. Los solventes orgánicos, como por ejemplo la acetona, hace una solubilización de la membrana lipídica o hace toxicidad igual de la membrana. Algunos agentes oxidantes van a hacer citotoxicidad directa y algunos agentes reductores que producen queratolisis. Y el agua es uno de los principales irritantes, entonces a veces los pacientes dicen, ay, no, pero es que yo no estoy en contacto con nada. Yo no, o sea, yo lo único que me echo es mi alcohol gel 20 veces al día y mi agua y jabón otras 20, ¿no? Pues ya con eso tienen, ¿para qué quieren más? La barrera, el agua es el principal, es así súper irritante por sí solo, o sea, solita el agua hace que la barrera igual haya disrupción de la barrera, citotoxicidad a través se hinchan las células de tanta agua y las células epidérmicas que están ahí están todas hinchadas de agua. Tenemos la fase aguda de la dermatitis por contacto. Entonces, el paciente entra en contacto con un irritante, el estrato córneo se afecta, se rompe, penetra el estrato córneo porque el paciente ya se lavó muchas veces, porque no se hidratan entre lavado y lavado, por muchas razones. Entonces, ahí ya los queratinocitos entran en contacto y se dañan. Y entonces estos queratinocitos dañados van a hacer una liberación, van a liberar mediadores inflamatorios y estos mediadores inflamatorios van a activar las células T
y aunque ya no esté el irritante, se produce una activación sostenida de las células T y la disfunción de la barrera, porque pues ya están irritados los queratinocitos y hay factores inflamatorios, entonces no se puede sobreponer, no se puede reparar y hay producción, sobre todo como en el otro, de factor de necrosis tumoral alfa y interleucina 1, que inducen la producción de otras citocinas, como más factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 1 beta y interleucina 6. Y en la fase crónica tenemos que ya el estrato córneo está dañado, el paciente no le hace caso a su piel, ya está el estrato córneo no está íntegro, entonces ya los lípidos del estrato córneo disminuye, la cohesión de los queratinocitos, porque los lípidos no están ahí bien funcionando, empieza a aumentar la descamación y aumenta la pérdida transepidérmica de agua o estas siglas es TEWL en inglés, Transepidermic Water Loss, y que es eso, pérdida transepidérmica de agua. Y esto va a generar que se promueva la síntesis de lípidos. Por eso cuando un paciente no se hidrata su piel de la cara, se estimula más la producción de sebo, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno, que esto aumente va a promover la síntesis de lípidos y esto va a hacer que proliferen más queratinocitos y que haya hiperkeratosis, o sea, que más queratinocitos se queden en el estrato córneo. ¿Y qué hacen, por ejemplo, los solventes? Los solventes interrumpen este mecanismo de defensa al producir oclusión. Entonces, se ocluye y ya no hay pérdida transepidérmica de agua, o sea, ya está ahí el agua constantemente, no se evapora y entonces va a haber, ya no se promueve la síntesis de lípidos, ya no se promueve la proliferación de queratinocitos, ya no se promueve la hiperkeratosis, y entonces el paciente ahí se está friccionando, por ejemplo, el zapato, y eso va a hacer que persista. Ya este mecanismo se dañó y entonces empieza a haber como un daño sostenido. Y en cuanto a la presentación clínica, entonces, como se imaginarán, puede ser muy variable porque tenemos muchos químicos, muchos contactantes y tenemos muchos tipos de daño, ¿no? Entonces, pues va a ser muy variable. Tenemos la dermatitis por contacto irritativa, o sea, cada que vean el D por CI es dermatitis por contacto irritativa aguda, que van a ser reacciones profundas. Entonces, ahorita les voy a decir de todos los tipos que hay, porque hay de muchos tipos. La aguda, estas reacciones son profundas y son irritantes potentes, ¿no? El paciente le cayó ácido muriático, o son de reducción o de secantes, o le cayó formol, o se quemó con algo, y el paciente normalmente sabe exactamente qué le cayó. Fue como un accidente de trabajo. Y estas van a ser reacciones inmediatas, el paciente lo siente y a la hora o dos ya tiene ahí el daño total. También tenemos la aguda retrasada o retardada, también la pueden encontrar así, y esta normalmente se va a presentar de 8 a 12 horas después, entonces se puede confundir con una alérgica. Y los químicos normalmente generan reacciones idiosincráticas, o sea, por ejemplo, el yodo en una cirugía, cuando al paciente no le enjuagan el yodo después de usarlo en su superficie corporal para alguna cirugía, o cuando vayan al internado van a ver muy frecuentemente estas, o el cloruro de benzalconio, que se usa también para desinfectar, el óxido de etileno, que es un agente para esterilizante, y si no lo enjuagan bien el material o no se lo quitan al paciente, después va a tener una dermatitis por contacto irritativa aguda, y normalmente en esta, los pacientes, el síntoma principal es ardor, casi no es tanto comezón, sino es más ardor. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos de una dermatitis por contacto irritativa aguda. Vean aquí cómo se ve que algo le cayó al paciente, algún ácido potente, algún irritante potente que le está produciendo eritema. Vean el tamaño de las vesículas, cómo está todo ese daño inflamatorio ahí en la epidermis, y este es por daño directo, o sea, daño citotóxico directo. Acá en la mano vemos cómo toda esta piel, el estrato córneo se está levantando ahí. No sé qué habrá tocado este paciente, pero es
un irritante potente y la reacción es inmediata y en un par de horas ya se ve todo el daño y desnaturalización de proteínas, vean todo el daño directo. Aquí tenemos igual una aguda, esta es una reacción eczematosa clásica y esta foto es de un paciente mío, entonces pueden ver ahí cómo se sentó seguramente en algún irritante o cloro con lo que limpian la taza del baño, esta pobre criatura, y vean toda la reacción citotóxica, vean cómo aquí está agrietada la piel. Esto ya lleva un par de semanas y ya se ve más eczematoso, ya seguramente le da más comezón. Y normalmente son bien delimitadas, o sea, se observa dónde le cayó, dónde estuvo en contacto el paciente con el irritante, ¿no? Esa es como la característica principal. También tenemos la dermatitis por contacto irritativa de reacción irritante. Suena, ya sé, suena como repetitivo, pero pues yo no hice esta clasificación, así se clasifican. Y esta normalmente es subclínico y es más de ambientes húmedos o gente que se expone a agua y jabón constantemente o algunos metales. Y en esta vamos a ver escama, eritema, vesículas, pústulas o erosiones que ocurren en sitios de oclusión primero. Esta es súper común, seguramente a todos les ha pasado y pueden llegar a simular una dermatitis deshidrótica porque primero se ve en el sitio de oclusión y ya después se puede recorrer al resto de las manos si lavan trastes sin guantes y lo hacen repetidamente. Y al final estas se convierten en una dermatitis por contacto irritativa acumulada. Entonces, por ejemplo, este es el típico ejemplo de que se lavó con agua y jabón, ahí se ocluyó el agua y jabón adentro donde está el reloj, entonces esa piel se irritó y ya después, si el paciente no hace caso, no se quita el reloj y se sigue echando mucho agua y jabón, también después empieza a irritarse el resto de la piel, pero ya vieron cómo inició ahí donde está el reloj, ¿sí lo ven? Y ya después, esta, por ejemplo, ya es una exposición crónica a desinfectantes. Entonces, durante la pandemia, que la gente se puso un poquito malita de sus nervios, pues esto era súper común verlo, porque la gente usaba y abusaba de desinfectantes, cosas que no son lo más bondadoso con la piel, a usarlo muchas veces al día y entonces empezar a generar vez tras vez un daño y cada vez se va cronificando. Entonces, no es tan agudo como las otras fotos que vieron. Si se dan cuenta, hay un poquito de eritema, hay unas costritas, le da comezón, le arde, le duele cada que entra en contacto y es ya más crónico. Y luego tenemos a la dermatitis por contacto acumulada, que es consecuencia de múltiples insultos subdañinos. Yo diría que esta es la más frecuente en la población general. Entonces, por ejemplo, el paciente se lava las manos con un jabón muy agresivo, no le da tiempo a que la piel se recupere y vuelve a repetir el insulto, o sea, no se dañó por mucho, pero vuelve a repetir. Entonces, vuelve a lavar con agua y jabón en 2 horas, no se pone crema y vuelve a repetir y vuelve a repetir y vuelve a repetir. Y no da tiempo que la piel se recupere y entonces se empieza a acumular el daño, muy frecuente en pacientes con dermatitis atópica porque ya de por sí su barrera cutánea no está bien y las lesiones tienden a ser más crónicas como en esta fotita. Mal delimitadas, o sea, no vemos exactamente bien dónde empieza y dónde contactó. Hay prurito, hay dolor, hay fisuras, porque ya es más crónico, entonces no lo sienten, de repente ya tienen fisuras en los pulgares. Esto es súper frecuente con la gente que agarra cloro sin guantes y le encanta usar cloro para todo, se fisuran, se van así, no les pasa de un día al otro, sino que es después de muchas exposiciones. Hay queratosis, gerosis, pero sí puede haber reacciones eczematosas, pero predomina mucho más la liquenificación y la hiperkeratosis a nivel histológico. Otro tipo es la dermatitis esteatóxica o el eczema craquelé, y esta la vamos a ver en ancianos en meses de frío. Normalmente ocurre porque pues, la típica historia es el viejito que pues nunca se ha puesto crema en su vida, entonces pues
pues piensa que la crema es para los débiles, para él no. Entonces nunca se ponen crema y se bañan y se bañan y se bañan todos los días. No se ponen crema, está seco el ambiente, entonces empieza a haber pérdida transepidérmica de agua y se empiezan a irritar con el jabón y da mucho prurito y escama y dan estas escamas ictiosiformes, así como de ictiosis. No sé si han visto fotos de ictiosis, pero así se ven. Esta foto igual es de un paciente real mío y da mucho, 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 mucho prurito. Entonces, y normalmente está agravada por un poco de estasis venosa o un poco de disfunción de las venas, o sea, sí, un poco de, se me fue la palabra, sí, de disfunción de las venas, de éstasis, se complican igual más por eso. Tenemos la dermatitis por contacto irritativa traumática, que esta es por quemaduras, laceraciones o también hace referencia a una irritativa aguda. Entonces, si se quemaron o el paciente se quemó con aceite o la plancha, podemos ver también lesiones eczematosas y tienden a durar mucho más, o sea, aunque fue el daño una vez, tienden a durar semanas a meses, ¿no? Entonces, normalmente estos pacientes dicen, sí, me quemé o me lastimé o estuve trabajando con cuerdas un día y se me lastimaron las manos, pero llevo 3 meses y no se me quita, o sea, ya les preocupa y entonces es cuando van a la consulta. Y tenemos, por último, porque no los quiero atiborrar de información, la pustularia acneiforme. Nos faltan algunas, pero las vamos a terminar el lunes. Y esta es por exposición a metales o aceite de crotón o aceite mineral, alquitrán, algunos tipos de grasas, algunos líquidos para trabajar metal y naftaleno y van a producir una foliculitis o una reacción acneiforme fuera de los lugares típicos. Entonces hay que sospechar ese tipo de reacciones. Y después tenemos, ya nomás nos van a faltar otras 2 o 3, y pues la lista de los solventes, ¿no? Para que no se cansen. Entonces, no sé si hasta ahorita tienen alguna duda. No, doctora. ¿No? Ok. Entonces, el lunes vamos a terminar de ver esta y psoriasis. Vamos a ver psoriasis. Y yo creo que ya, porque eso, para que no. Y el martes vamos a ver pitiriasis rosada y si puedo, si puedo ver algún otro tema no tan largo, igual. Y el siguiente lunes sería el examen. Pero yo les confirmo. Si los exámenes ustedes normalmente los hacen presenciales o en... Varía como el doctor se acomode, doctora. Ahora sí es a decisión del doctor. O sea, se pueden hacer a distancia y presenciales. Sí, así es. Ok, perfecto. Entonces, entonces la próxima semana vemos esos dos y luego ya les digo qué día sería el examen. Tal vez no sé exactamente a la misma hora de la clase porque no voy a estar en esa semana, pero me voy a poner de acuerdo con Christopher para ver qué horario, o a lo mejor sí se puede en el horario y ya dependiendo, ¿vale? Entonces, la próxima semana tenemos 2 temas más pendientes para acabar con este grupo de enfermedades y luego ya el examen. ¿Sale? Sí, doctora. Sí, Ok. doctora. ¿Y tienen alguna pregunta hasta ahorita de lo que hemos visto? ¿O no? No, doctora. ¿Todo claro? Perfecto. Bueno, chicos, pues ya los dejo descansar para que estudien mucho y si tienen alguna cosa me avisan mediante Christopher, ¿ok? Gracias, doctora. No, Gracias, doctora. Gracias, bueno, doctora. bye. Hasta luego. Bye.